Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniela Esperanza y esto es La Butaca de Urania. En esta oportunidad quiero comentar cómo es mi diario de tarot. La Butaca de Urania es un canal dedicado a la astrología, pero desde hace un tiempo vengo interesada en las correspondencias astrológicas del tarot según la orden Golden Dawn. Por otra parte, ya hace unos años tomé un curso de tarot e intenté llevar adelante una práctica más o menos constante, pero fue recién con el tema de las correspondencias que comencé a llevar un diario en base a sacar una carta por día. Ya lo había intentado alguna que otra vez sin mayor éxito y le llamo éxito a poder mantener la práctica en el tiempo, ¿verdad? Pero ahora sí puedo decir que llevo más de 6 meses sacando una carta cada día y escribiendo sobre la misma. ¿Por qué llevar un diario de tarot? Los beneficios que le veo son varios, ¿no? Por un lado, seguir aprendiendo sobre las cartas. Luego, perderle el miedo a algunas cartas, ¿no? Me acuerdo la primera vez que saqué así en esta práctica el 5 de pentáculos, el 5 de oros. Bueno, no me gustó mucho. En los 6 meses que han pasado la saqué ya como, no sé, 5 veces, así que bueno, otra vez 5 de pentáculos, ¿no? Por otra parte, tener ese momento de introspección, de reflexión diario, ¿no? Un poco como contrapeso del ajetreo del día a día laboral, me parece súper interesante. Y además llevar un registro de eventos, de situaciones personales importantes para una, resulta muy útil a mi modo de ver también para el aprendizaje astrológico, porque es una información que me sirve a la hora de revisar mis tránsitos. Para ser franca, en un pasado me desestimulaba mucho ver en YouTube no sé, videos de gente que llevaba unos diarios, unos journals así con muchos colores, dibujos, stickers. Y yo la verdad que no soy de mucho dibujar ni de pintar, y más bien estoy interesada en las palabras. Ya había intentado llevar un diario de tarot en el celular, en la computadora, agregando fotos de las cartas a falta de dibujos, pero siempre quedaron por el camino. Hasta que en algún momento recalé en el clásico cuaderno escrito a mano. Por supuesto me encontré que luego de tanto tiempo de escribir en computadora, bueno, mi letra manuscrita eran unos ganchos, ¿no? Hasta se me cansaba la mano de escribir a mano, de tan poco acostumbrada que estaba. De todas maneras, dejando a un lado la autoexigencia y el perfeccionismo, porque bueno, mis garabatos estaban en las antípodas de esos lindos journals que había visto, bueno, a medida que iba escribiendo, la letra fue mejorando. Lo que me gusta de escribir a mano es que no hay control Z, ¿no? Es decir, si me equivoco, si digo algo que, bueno, no es, si escribo algo que no es lo que quería escribir, me toca tachar y seguir adelante. Y no corro el riesgo, como me pasa en la computadora, de que voy escribiendo y corrigiendo y editándome para atrás y para adelante, entonces como que se me interrumpe, ¿no? ese flujo de conciencia que una vuelca en la escritura, ¿no? Probé con hojas sueltas que luego iba a agrupar en un bibliorato carpeta, pero no me funcionó. Bueno, los cuadernos con rulos me resultan muy incómodos por cómo apoyo la mano al escribir, hasta que me acordé que en el bachillerato tomaba apuntes en cuadernos cuadriculados y con letra mayúscula, con un marcadorcito negro. Y bueno, retomé aquello que no sé cómo fue que recalé en aquella época en el cuaderno cuadriculado y me viene funcionando, ¿no? Bueno, por algo me gustaba. Los cuadernos que consigo más fácilmente, cuadernos cuadriculados, tienen 48 hojas, así que a lo sumo me entran 2 meses y medio en cada cuaderno, pero me gusta, ¿no? Tener como varios cuadernos abiertos, entonces, bueno, reviso entradas antiguas, puedo tener los 2 cuadernos o más abiertos al mismo tiempo y comparar
que si escribiese en uno solo, porque bueno, en algún momento pensé pasarme a una cuadernola, bueno, tendría que ir para atrás y para adelante, incluso bueno, capaz que, no sé, la portada ahí medio como que se desgasta, que se puede forrar, por supuesto, pero bueno, todo esto son cuestiones de gustos, ¿verdad? Siguiendo consejos que he leído en internet o he escuchado en podcast, logré armar una pequeña rutina matinal. Para mí una cosa es sacar una carta a las apuradas y otra bien distinta, darse un tiempo mínimo de calma y atención para ese espacio. Anoto día, fecha, hora y posición de la luna y eventualmente de algún otro planeta, porque bueno, si bien es un diario de tarot, también comento sobre mis tránsitos. Escribo sobre el día anterior, si vi o no alguna correlación entre la carta que saqué y las vivencias del día en sí. Todo esto lo hago con el mazo Waite-Smith porque es con el que vengo estudiando las correspondencias entre astrología y tarot, así que es el mazo que uso. Extiendo un pañuelo en el que lo tengo envuelto, barajo mientras digo unos mantras y esto bueno es parte del ritual que entiendo cada una pueda tener y pienso, voy a sacar una carta sobre la que reflexionar hoy. Es decir, no me planteo qué me va a pasar en el día, sino más bien tener presente un tema, una situación que sea evocada por esa carta que en general tiene que ver con el momento en el que estoy viviendo. Corto el mazo, despliego las cartas boca abajo sobre el pañuelo y saco una. Anoto número de la carta, número romano para arcanos mayores y arábigos o comunes para los menores y la correspondencia astrológica. Y sea en ese momento o más tarde resalto en rosado el número y nombre de la carta y en verde para la fecha para ubicarlas más rápido. La elección del color tiene que ver con los marcadores que tenía a mano en un principio, no hay otra razón. Y estos datos también los anoto en el índice que hago al inicio de cada mes. Me fijo en el índice cuándo fue que saqué esta carta, es decir, fecha y número de página. Tengo un índice para arcanos mayores y otro para arcanos menores divididos por palos. Para facilitar aún más la rápida ubicación de entradas anteriores, bueno, destaco el inicio de cada mes con una pestañita de color. En este periodo de más de 6 meses de estar llevando el diario, no saqué nunca ni el 10 de bastos, ni el as de copas o el 4 de espadas, por ejemplo, tampoco la torre, la luna, entre tantas otras cartas. Pero, por ejemplo, el 7 de espadas y el 3 de copas la saqué 6 veces. El 5 de oro y el 5 de espadas 5 veces cada una. Entonces, bueno, son datos que me parecen interesantes. Y por eso es que en el índice hay espacios en blanco, ¿verdad? Si nunca saqué la carta, bueno, no hay ninguna fecha anotada. Si la carta que saco nunca antes me había salido en el contexto de esta práctica, o sea que la saco por primera vez, la describo al detalle, como si lo fuera a leer alguien que no conoce la carta. Le cuento lo mejor que puedo, ¿no? La imagen. Al describirla presto mucho más atención que si solo la estuviera mirando. También anoto, bueno, las impresiones interpretativas que tengo, ¿no? Mis primeras impresiones al ver la carta. Luego leo referencias de 2 o 3 autoras y finalmente escribo sobre qué puntos de contacto pueda tener conmigo, con mis vivencias del momento. Si ya saqué antes la carta, ubico esa fecha o las fechas, si fuera el caso, y leo lo que escribí en esa oportunidad o, bueno, en esas oportunidades. Copio de manera muy resumida, casi en palabras claves, qué fue lo que yo comenté en relación a mis vivencias personales, lo que me pasó ese día, que seguramente esté anotado al inicio del día siguiente.
Al principio era fácil recordar si había sacado o no tal o cual carta y cuándo, pero a medida que fueron pasando los días y los meses se hizo más complicado. Este método no se me ocurrió de una vez, sino que lo fui actualizando según mis necesidades. Primero surgió el resaltado de la carta y la fecha, luego el índice por mes, más tarde la numeración de las páginas y al final recalé en el índice general en el que puedo ver fechas y números de páginas de cada vez que saqué una de estas cartas. Sin proponérmelo, resultó una buena excusa para volver a leer lo escrito. Cuando llevaba un diario normal, digamos, o convencional, casi nunca volví a leer, salvo cuando quería ubicar algún evento por X razón, y muchas veces desistía por, resultar tediosa la búsqueda. Pero con este sistema, cada mañana leo qué fue lo que me pasó, cómo me sentí, la vez o las veces en que me salió esa misma carta que acabo de sacar en ese momento. Por supuesto, no todos los días tengo tiempo para seguir todo este protocolo, porque donde me toque por una carta por primera vez y tenga que describirla, anotar la posible interpretación que le encuentro, las referencias sobre la misma, me puede llevar fácil una hora y no siempre tengo ese tiempo. Pero me propongo por lo menos sacar una carta todos los días. En un futuro tal vez pase a sacar 2 cartas por día, porque me parece que puede ser bien interesante. Este es el método que por el momento me viene funcionando, no tiene por qué servirte así tal cual, pero capaz que alguna de estas ideas te puede resultar útil y si fuera así, te agradezco dejes un me gusta. También quiero comentar que en otro cuaderno aparte, pero no cuadriculado ni finito, anoto mis tiradas personales, copio tiradas que veo por ahí en libros o en internet que me parecen interesantes. Prefiero que el diario sea solo diario y este otro cuaderno sea más de referencia de las tiradas que me hago y de tiradas en general. Me gustaría saber si llevas un diario, si escribís a mano o en computadora, si lo haces en base a una carta o a 2 cartas o alguna otra opción. Así que si querés, lo dejas en los comentarios. Si te interesan estos temas, te agradezco compartas el video con alguien a quien también le pueda interesar y te suscribas al canal si todavía no lo hiciste. Y así me ayudas a que la Butaca de Uraña gane visibilidad. Hasta la próxima.